Boa tarde aos companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a essa mesa. Quero saudar aqui Walter Bayer, sim, que é presidente do Partido da Esquerda Europeia. Prazer muito grande tê-lo aqui. Saudar minha amiga Maite, que por muito tempo já nos conhecemos e convivemos nas nossas andanças. O Carlos Vega, que vai nos falar sobre as mudanças climáticas, junto com Inigo Martinez. Muito bem. E depois, na sequência, nós teremos também uma charla sobre as migrações. É outra mesa que vai se formar, é isso? É isso, Maite? Sim, sabia. Bom, quero dar boas-vindas a todos, dizer da importância de nós estarmos aqui no Fórum de São Paulo, nessa reunião, da importância de ter o Partido da Esquerda Europeia participando conosco aqui. Hoje eu encontrei com a delegação do Vietnã, que está participando aqui, do Partido Comunista do Vietnã, e nós conversávamos sobre a organização do foro, e eu dizia que o foro nasceu de uma articulação dos partidos de esquerda da América Latina, mas que ele tem se ampliado, e hoje nós temos delegações aqui de várias partes do mundo, né? Da Europa, da Ásia, do continente africano, dos americanos, e penso que cada vez mais precisamos ampliar. Nós precisamos de uma forte organização internacional dos partidos da esquerda para que a gente possa enfrentar principalmente a extrema-direita, que tem um movimento também internacional. Acho que vocês tiveram oportunidade pela manhã, muitos eu estou vendo aqui estavam pela manhã do nosso seminário sobre comunicação, a apresentação que a Fernanda e o Marcos fizeram, de um trabalho como funciona a rede da extrema-direita para enquadrar e divulgar aquilo que eles acham importante para descaracterizar e agredir a esquerda, desconstruir o papel da esquerda, das organizações de esquerda. E nós precisamos ter uma contraofensiva a isso. Não podemos achar que só os movimentos que fizemos até então vão ser necessários para fazer esse enfrentamento. Não vão ser necessários. Nós temos que nos organizar melhor, nos comunicar melhor, para enfrentar isso que está acontecendo no mundo, e que no Brasil nós sentimos muito nesses últimos tempos. Ainda bem que conseguimos ganhar a eleição com o presidente Lula. Acho que isso nos dá um fôlego, mas ganhamos a eleição, derrotamos Bolsonaro, mas o bolsonarismo está organizado, está vivo e vai fazer esse contraponto e essa luta política. E nós precisamos fazer essa luta política. Eu quero saudar essa mesa sobre mudança climática. Acho muito importante essa discussão pelo Foro de São Paulo. É um debate que está na ordem mundial, a preocupação do planeta sobre isso. E o presidente Lula colocou a questão da mudança climática como uma prioridade da sua agenda, inclusive nas suas viagens internacionais. E fez um grande esforço para que a COP25 se reunisse aqui, COP30 se reunisse aqui no Brasil em 2025, exatamente na Amazônia, que é um tema de grande debate internacional. A nossa preocupação é de como a gente faz a preservação da Amazônia, mas ao mesmo tempo sem ferir a soberania nacional dos partidos, dos países, que estão na região amazônica, e como também os países desenvolvidos podem colaborar efetivamente com isso. A preocupação do presidente Lula tem sido de que a cobrança dos países desenvolvidos tem sido exacerbada em cima dos países em desenvolvimento para a preservação de suas florestas e suas águas. E que isso não está correto. Acho que vocês tiveram a oportunidade de assistir o pronunciamento que ele fez na França, quando visitou agora o país, em que ele diz do compromisso do Brasil com esse tema, mas também exige um compromisso dos países desenvolvidos em relação às suas responsabilidades do passado. E um fato que é também importante, o Brasil estava avançado para assinar o acordo Mercosul-União Europeia e foi suspenso agora exatamente por conta de cláusulas que nós achamos, e o presidente avalia, que são exacerbadas em relação às responsabilidades ambientais. Mas dito isso, eu quero passar aqui ao Walter, que
me acompanha nessa mesa para logo a gente começar a conversa. Walter. First of all, thank you very much. Casey, it's a joy and an honor to be with you here today. Thank you, Sao Paulo Forum, for hosting. Está muito baixo? Sí, es el micro que no funciona. Olá, olá. Eso. Better? Yes. Screen. Once again, thank you very much, Casey. It's a joy and an honor to be with here today. Thank you, Sao Paulo Forum, for hosting this seminar jointly with the European Left Party, which is an umbrella party of 40 parties from 25 European countries, and being represented in the European Parliament with 39 seats. Europe today shows all signs of what political scientists call a polycrisis, and on the top of it we are seeing the growth of a radical neo-fascist right across the European continent. 93% of the EU citizens are worried about the rising cost of living, 82% of poverty, and 81% each about climate change and the spread of the war in the Ukraine. The number of people pessimistic about the future reaches all-time levels. It is the pessimism and the fear for the future which makes the shares of the radical neo-fascist parties rise. The radical left in Europe does not indulge in this mood, as it is a force of political struggle and of alternatives. We have seen in the recent months in Europe the extraordinary growth of social protests, strike movements, the mobilization of the women's movements, and particularly the young generation, whose future lives are literally threatened by the climate crisis. So, and this is the challenge in view of the forthcoming European elections to be held in June 2024. How can we transform the impetus of the movement into a political force capable of changing the balance of power in Europe? There are successes which the movements have achieved and which also reflect themselves on the political level. A directive by the European Union obliging the states to introduce minimum wages, a directive for equal pay of men and women for equally valuable work, or a directive creating a minimum social protection for the 28 million employed in the gig economy. As you know, the European Commission also suspended during the pandemic the so-called Stability and Growth Pact, which has done so much harm to the societies by imposing brutal austerity measures on them. And this in the interest of the owners of large fortunes and the financial industry. Suspending this pact was a good move. For a moment, it seemed that the European Commission turned away from neoliberal orthodoxy in providing significant resources to the most vulnerable member states through community bonds, something which the left was calling for over the decades. Yet the beast of austerity in Europe is not dead. If, for example, the Growth and Stability Pact was reinvigorated, as German Finance Minister Lindner recently called for, it would have again catastrophic impact on the peripheral societies of the European Union. Obviously, progress can only assert itself only against the logic laid down in the European treaties and the capitalist character of the current system. Same applies for the climate crisis. In fact, green capitalism is an oxymoron, as the accumulation-driven logic of capitalism, by its character, cannot be sensitive to any limits of exploitation of people and nature. It is an established fact
that the top 10% of income earners are accountable for 50% of the CO2 emissions. That shows that ecology is about class and about gender. The European Trade Union Confederation adopted a platform at its Congress a few weeks ago that converges in many respects with that of the European Left Party. For a green transformation of European industries that leaves no one behind, that creates secure and decently paid jobs, that is linked to an expansion and qualitative extension of public services, and that brings those enterprises that must serve the public interest to public ownership. Dear comrades, unfortunately, all progressive reforms we are talking about in Europe are under the caveat as Europe's future is overshadowed by the war which ravages the Ukraine. The party of the European left has clearly condemned the invasion of the Russian Federation, which has caused so much death and destruction. Also, ecologically, the war is a disaster. Dutch climate researcher Leonard de Klerk calculated that the war caused 120 million tons of CO2 emissions in its first year, which is equivalent to the annual emissions of a country size of Belgium. This must be put to an end. The war has shown in the last months how easily nuclear power plants could get out of control, or parts of the world's largest nuclear arsenal can fall into the hands of warlords. Literally, we are at the verge of a general human catastrophe. This must be put to an end. It is difficult to express the extent to which the people of Europe owe a debt of gratitude to President Lula for his political initiative to end the war, something that the leaders of the European Union and its member states have proven incapable of delivering. This failure is a tragic mistake in a world which is in an upheaval. Either by design or by disaster, we see the emerging of a new multipolar world order. Whether this will be a safer, more just world is undecided, since it will depend on the way it takes shape. So we must work, and UNASUR is excellent news. Petro's total peace strategy in Colombia, as well as the possibility of victory of progressive forces in Ecuador and in Argentina, give us new hope to move towards another world of equals in peace without blockades or arbitrary sanctions. At the next People's Summit, to be held in Brussels on 17th and 18th of July as an alternative to the EU CELAC Summit, the Sao Paulo Forum and EAL are working together with Belgian, European, Latin American and Caribbean organizations to create a new common working space. We are looking forward to welcoming you. We are looking forward to our debates, to the exchanges of analysis and the planning of joint struggles. Finally, in November, we will hold in Madrid the 7th edition of the European Forum of Progressive Ecologists and Left Forces, where the EL is involved and where we are also looking forward to meeting you again with a large representation of the Sao Paulo Forum. Comrades, globally and in Europe the situation is not easy. As the recent elections in Europe have shown, the advances of neo-fascism is an imminent threat. We can avoid this danger if we succeed in building unity among the left and the progressive forces. This is the strategic line which the European Left Party follows. Thank you very much. Hasta la victoria siempre. Não? Mediar a mesa? Na mediação? Sim. Então, passarei a você. Só quero agradecer, queria aproveitar, Walter, sua presença, para agradecer muito a solidariedade e o apoio todo que nós tivemos do PI,
partido da esquerda europeia e com todas as suas organizações, a resistência que fizemos aqui no Brasil, tanto em relação ao golpe contra a presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula e depois também nesse processo eleitoral. Caso PI e todos os partidos que estão aqui, ontem eu disse na abertura que nós não teríamos a vitória que nós tivemos aqui se não fosse essa solidariedade internacional. Então, muito obrigada. Quero só anunciar a presença entre a gente do deputado federal Lindbergh Farias, que está aqui. Seja muito bem-vindo. E passar a você, Maite, então, para que você possa mediar a mesa aqui. Esse aqui também. Bueno, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es moderar el panel y como tenemos poco tiempo, no voy a decir... El desafío que tenemos globalmente relacionado al cambio climático. Debemos reconocer en primer lugar que los seres humanos somos, primero que todo, naturaleza y que no existen desastres naturales. La naturaleza no es desastrosa, es generosa. Sí existen desastres sociales sobre la naturaleza, que son responsabilidad de los seres humanos. No de todos, pero sí de algunos, sobre todo debido a la presión que se ejerce por el capitalismo depredador. Debemos estar conscientes de que lo que le sucede al resto de la naturaleza impactará a los seres humanos. Ello obliga a desarrollar una relación armoniosa entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Una convivencia respetuosa y afectiva que asegure la estabilidad y la felicidad. El ser humano es el único ser vivo que transforma la naturaleza y la utiliza. La elevación del nivel del mar con la consecuente desaparición de costas, de zonas costaneras bajas, la alteración de las estaciones climáticas, la modificación arbitraria de las temporadas de producción agrícola, el desarrollo de huracanes de intensidad sin precedentes y el agravamiento de la crisis alimentaria en muchos países. El avance del agua del mar tierra adentro disminuirá igualmente el agua dulce para el consumo de los seres humanos y otras especies. Habrá muchas especies que no sobrevivirán al aumento de temperatura. El impacto del calentamiento global, cambio climático, amenaza con la destrucción progresiva del planeta, específicamente en la biosfera o esfera de la vida, donde habitamos los seres humanos y el resto de la naturaleza. Absurdamente, las grandes controversias políticas, económicas y sociales en las que solemos involucrarnos resultan insignificantes ante la amenaza, que ya es un hecho, del calentamiento global, cambio climático. Si bien este es un problema que, como indicáramos antes, se inicia sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII, y a pesar de que existe conciencia plena de la gravedad del caso, desde hace décadas, algunos dirigentes políticos, como por ejemplo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistían en que se trata de un complot para hacerle daño a las economías de las grandes potencias. Asimismo, países capitalistas industrializados, como Estados Unidos, Alemania y otros, como China, son aportadores principales al calentamiento global, cambio climático, debido a las emisiones extraordinarias de gases de efecto invernadero de sus industrias, sin que parezca que vayan a asumir una posición en favor del planeta en un futuro previsible. Puerto Rico, el país de donde yo provengo, es un aportador importante de esos gases en la región de América Central y el Caribe. En nuestro archipiélago hay más de 3 millones de vehículos de motor y numerosas industrias contaminantes que lanzan continuamente gases contaminantes a la atmósfera. La intensidad del huracán María que sufrimos en nuestro archipiélago, los problemas costaneros en diversas partes del país y los largos periodos de lluvias y de sequía que hemos experimentado durante los pasados años son señales claras que nos ofrece la naturaleza sobre el disloque que enfrenta el planeta.
En semanas recientes, en nuestro país hemos experimentado una ola de calor sin precedentes en la historia, con las consecuencias que ello tiene sobre los seres humanos y otras especies y el medio ambiente. El cambio climático se expresa ya en transformaciones evidentes en el clima actual que se intensificarán en el futuro. La evidencia disponible muestra que el cambio climático se manifiesta en aumentos en la temperatura atmosférica y oceánica, cambios en los patrones de precipitaciones, de crecimiento de los volúmenes de hielo y nieve y en un incremento a nivel del mar y modificaciones en los patrones de eventos climáticos extremos. El cambio climático es desde una óptica económica consecuencia de una externalidad negativa global. Esto es, las actividades económicas emiten a la atmósfera sin costo económico alguno un conjunto de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático. Por tanto, no resulta relevante el lugar geográfico específico de estas emisiones y estas se asocian al estilo de desarrollo. El cambio climático conlleva una paradoja temporal derivada de que, siendo un fenómeno de largo plazo cuyos efectos serán incluso más intensos en la segunda mitad de este siglo, requiere para su solución actual con urgencia en el presente. El cambio climático, en esos eventos se reúnen dirigentes y científicos de todo el planeta, donde, por cierto, debido a nuestra condición política colonial, Puerto Rico está ausente, aunque somos igualmente parte de esta tierra. La evidencia disponible muestra que ya existen diversas manifestaciones climáticas y los compromisos de mitigación asumidos por los países de Naciones Unidas son aún insuficientes para alcanzar la estabilización del clima. La adaptación al cambio climático incluye cualquier ajuste deliberado en respuesta a las nuevas condiciones climáticas, tanto reales como esperadas, y pueden incluir cambios sociales, culturales, administrativos y en procesos, modificaciones en comportamientos, construcción de nueva infraestructura o uso de tecnologías y transformaciones de política pública con el propósito de amortiguar o aprovechar las nuevas condiciones climáticas. En nuestra región del Caribe, Cuba ha fortalecido sus políticas para enfrentar el cambio climático. Ha adoptado un plan de 100 años, Tarea Vida, para afrontarlo, que combina la asunción de la ciencia en las leyes, soluciones naturales y nacionales y la participación comunitaria. Cuba enfrenta un limitado acceso a las fuentes internacionales de financiación y ha recurrido a soluciones nacionales que pueden ser muy relevantes para el resto del Caribe y otros países, especialmente con el endeudamiento que muchos enfrentan. En República Dominicana se creó en el 2008 el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que pretende la formulación de las políticas públicas y las estrategias necesarias para prevenir y mitigar los gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, procurando que las entidades públicas y actores claves de la sociedad civil dominicana alcancen un alto grado de información, sensibilización, educación sobre sus causas y consecuencias, así como el compromiso de mitigación frente al fenómeno. En mi país se adoptó la ley número 33 del 2019, conocida... Bueno, buenas tardes, buena tarde a Rocha León. Es un placer estar aquí y es imposible no repetir algunas de las ideas que el compañero de una forma, pues yo creo que brillante también nos ha contado y bueno, pues intentaré no repetir y saltarme las partes que eran iguales, ¿no? Creemos y afirmamos, ¿no?, que este sistema en el que vivimos, podríamos resumir que ha declarado la guerra a la vida con este caos climático,
con una escasez ligada a bienes que son finitos, con una vulneración de la protección social, una protección social que la resumiríamos también en que esa protección social asimétricamente afecta en función de la clase, de la edad, del género y también del origen. Y tenemos una fuerte degradación y graves ataques a la democracia, con recortes de derechos sociales y económicos que fueron luchados por generaciones anteriores con mucho esfuerzo. Tenemos guerras, tenemos migraciones forzadas, tanto internas como internacionales, extractivismo y expulsión, y todo esto ha hecho que vivamos en una fuerte crisis de valores, una crisis de la democracia, de la justicia, de la paz, y una quiebra muy importante del humanismo que la propia ultraderecha negacionista, de este caso también del cambio climático como de otras evidencias científicas, defiende explícitamente para la salida del cambio climático salidas autoritarias, misóginas, racistas y violentas. Y esto puede llevar a una cierta desesperanza social, y trataré luego de darle la vuelta. En el año 2022 se produjo el 50 aniversario de la publicación de un informe de Limits to the Growth de la profesora Donella Meadows, un informe que alertó ya hace 50 años, 51, de las graves consecuencias ecológicas que iba a tener que el capitalismo industrial, que el capitalismo fósil no tuviera ninguna variación en el sistema de producción, y alertaba de que si no se tomaban medidas urgentes, pues la sociedad industrial iba a colapsar a mitad del siglo XXI. No podemos decir que no se haya hecho nada en los últimos 50 años y especialmente en los últimos 30 años, pero es totalmente insuficiente. Insuficiente porque ese desarrollo sostenible de ese capitalismo verde no han supuesto un freno sustancial a las emisiones y sobre todo a un modelo de consumo totalmente desigual e irracional. El conflicto capital-vida, como decía al principio, cada vez es más crudo. Y un capitalismo verde, si se sigue basando exactamente igual que el capitalismo fósil en el extractivismo y en el extraer de comunidades en vías de desarrollo materiales para que sociedades ya desarrolladas se sigan desarrollando, pues no parece que sea la solución. A pesar de todo esto, como decía, creemos que somos sociedades, tanto en el norte global como en el sur global, somos sociedades que tenemos el suficiente conocimiento, los suficientes bienes y recursos para poder cambiar y darle la vuelta a... Muy claro que las responsabilidades no son las mismas, ni a nivel global, ni a nivel de los estados, ni a nivel del interior de las sociedades. El modelo extractivista, fomentado por el norte global, explica aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y más allá del 90% de la pérdida de biodiversidad en el planeta. Esto según los datos del IPCC. Si atendemos al uso de recursos, en términos de renta per cápita, vemos cómo en América del Norte, principalmente por causa de Estados Unidos, está claramente en cabeza de ese consumo de 30 toneladas por persona en el año 2019. Esto es un consumo 1,5 veces mayor que el que se produce en Europa y hasta 7 veces superior al que se produce en África. Y por poner un ejemplo que a mí me atañe, si todo el mundo tuviera el sistema de consumo del Estado español, necesitaríamos entre 2,5 y 3 planetas para soportar ese modelo de consumo y a todas luces, pues eso indica que es totalmente insostenible. Con las emisiones de gases de efecto invernadero, el norte global es responsable del 92% de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono desde 1850. Solo Estados Unidos es responsable del 40% de dichas emisiones, mientras que los países que forman la Unión Europea actualmente es el 29%. O sea, podríamos afirmar que ese eje atlantista, ese eje de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, desde el año 1850 es responsable de ese 69% de las emisiones. Y también, a nivel de clases, podemos decir una propuesta que una economista británica, Kate Raworth, le llama la economía de la rosquilla, que es que tenemos que garantizar un suelo social para garantizar vidas dignas a todas las personas, pero ese suelo social tiene que estar dentro del techo ecológico, es decir, de los límites del planeta. Ese espacio seguro y justo para la humanidad es lo que tenemos que trabajar. Y lo más complicado de todo, lógicamente, es
la falta de voluntad política y de mayorías para tomar las decisiones que estén a la altura del reto que tenemos, ¿no? Eso es el principal problema que lógicamente tenemos en este momento, que tenemos una asimetría en cuanto a nuestra capacidad de transformación, pero lejos va a quedar si seguimos con estas propuestas que encima de la mesa, con esa propuesta del Acuerdo de París de que a final de siglo no suba más de 1,5 grados la temperatura del planeta, y el IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas, ya alertaba el año 2021 que si no se tomaban medidas más drásticas, la subida iba a ser superior a los 2,7 grados. Por tanto, y voy acabando con esto, nuestro objetivo sociopolítico pasa necesariamente por una desescalada de la dimensión material de la economía hasta situarla dentro de los límites del planeta. Y esto no quiere decir que todo el mundo, como creo que he dicho antes, pero para ser más claro, que todo el mundo se tenga que apretar el cinturón. Hay gente que se tendrá que apretar, gente entendido como la sociedad del norte, las multinacionales y los poderosos y los ricos, que se tendrán que apretar el cinturón, pero otras personas tienen que, lógicamente, tener vidas mejores. Pero porque este decrecimiento, esta bajada de la dimensión material de la economía va a pasar. Y la elección es si la planificamos, entre todos y todas, o nos la planifican. Y la salida ecofascista, que es lo que decíamos al principio, una salida autoritaria y ecofascista, es lógicamente pues, lo que tenemos que combatir. Por tanto, por resumir, propuesta de cambio de modelo económico, un consumo destinado a satisfacer las necesidades humanas. Como decía, no todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, lo que se debe crecer mucho es el uso global de los bienes finitos, una reorientación general de la producción hacia actividades que tengan menor intensidad y menor impacto ecológico y que además vayan a satisfacer las necesidades humanas. Y aquí otra cuña, la transición ecológica tiene que ser justa a nivel social y a nivel de la clase trabajadora, pero también tiene que ser feminista. Y en esta transición ecologista tiene que estar el debate y las soluciones a las crisis de los cuidados y también al uso de los tiempos. Por eso pensamos que es necesario blindar también los servicios públicos. Se decía también en la primera ponencia, un ejemplo claro es el transporte público, pero la educación y la sanidad son fundamentales. Estando con los compañeros de Uruguay nos hablaban también de la crisis hídrica que están sufriendo en este momento, y necesitamos, por supuesto, una nueva seguridad humana. Este foro ha trabajado mucho, ¿no?, las propuestas por la paz. La seguridad humana no son tanques ni ejércitos. La seguridad humana es paz, es diálogo y es sobre todo igualdad. Es acabar con la mayor guerra que tenemos en este momento, que es la guerra que tiene el sistema contra las personas empobrecidas. Y sí que quiero acabar con esta frase. Muchas veces cuando, por lo menos en Europa, nos achacan que somos apocalípticos, que estamos echando la bronca a la gente, que estamos acusando a no sé quién de no sé qué cosa. Es verdad que el panorama es a veces desalentador, pero tenemos que ser pedagógicos y llamar a la esperanza. No se trata de echar la culpa a la gente, sino de asumir la responsabilidad colectiva como sociedad que tenemos para transformarlo. Como dice también Yayo Herrero, ya la he citado mucho y la recomiendo muchísimo que la leéis, la culpa y el señalamiento es triste y paralizante y genera ansiedad individual y ansiedad social. La responsabilidad, sobre todo si es colectiva, es fuerza, es potencia y es capacidad de hacer, es decir, empoderamiento social. Por tanto, pues bueno, con este diálogo espero que salgamos fortalecidos con nuevas propuestas para luchar contra esta crisis ecosocial y que la salida la decidamos entre todos y todas y que no la decidan por nosotros. Muchas gracias. El fenómeno migratorio, propuesta desde las izquierdas. Y contamos con la presencia de Cyril Benoit, que es secretario de Relaciones Internacionales del PC francés, y la compañera Hilda García Naranjo, del Partido Socialista de Perú, que ha sido legisladora y embajadora de su país en diferentes países de América Latina y el Caribe. Así que le vamos a pedir en esta oportunidad, como en el panel anterior y respetando la similitud y el equilibrio en la composición y disertantes de la mesa, le vamos a pedir al compañero Cyril Benoit que inicie su exposición para que luego concluya la compañera Aguirre. Buenas tardes.
Gracias por el espacio. Empezando aclarando que, como ven en el folleto, se suponía que iba a hablar Manu Pineda, el eurodiputado. Como se darán cuenta, yo no soy Manu Pineda, pero voy a intentar reemplazarlo brevemente. Hola. E o som está pouco baixo também, se a nossa... No sé si está así mejor. Y aclaro también que no soy secretario de Relaciones Internacionales, sino que formo parte del secretariado. Ya. Sí, para tratar este tema que, como saben, es muy importante actualmente en el mundo, pero sobre todo entre otras regiones en Europa, que aunque las migraciones sean un fenómeno humano tan antiguo como la misma humanidad, en los últimos años se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público en la Unión Europea, donde aparece sobre todo es a través de dramas y de polémicas también. Hoy el discurso antimigrantes es uno de los ejes centrales de la extrema derecha, uno de sus principales motores, pero va también conquistando otros sectores desde la derecha, entre comillas, liberal, hasta el centro y hasta sectores situados a la izquierda. Podemos pensar en la situación, por ejemplo, en Dinamarca, con la socialdemocracia que ha implementado políticas contra los migrantes duras, pero también que va hacia otros sectores del electorado. Ha impregnado el discurso antimigrante muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en Francia, que es el caso que yo conozco mejor, casi el 50% de los simpatizantes de izquierda declaran que hay demasiados inmigrantes en el país, lo que supone un salto de 21% más en 5 años. Entonces es un discurso muy como desarrollado y que puede generar también cierta incomodidad dentro de la misma izquierda, dentro de los mismos partidos de izquierda, porque pues se ha vuelto como un poco el sentido común, pero también porque existe esta preocupación de no hacer el juego a la derecha, ¿no? Yendo a su terreno. Sin embargo, entonces yo creo que es muy cierto lo que dijo el presidente Lula hace un par de días en el discurso que dio frente al foro, cuando dice que la izquierda ha perdido la hegemonía sobre las cuestiones migratorias. Sin embargo, esto no quiere decir que hayamos abandonado nuestras banderas de batalla en este aspecto, ni renunciado a tener propuestas alternativas basadas en el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y los intereses de los trabajadores y los pueblos. Antes de empezar, yo quería también, dar algunas cifras solo para situar el debate, ¿no? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas identifica a 108,4 millones de personas desplazadas a la fuerza por el mundo, entre los cuales hay 62,5 millones de desplazados internos y 29,4 millones de refugiados. Y entre los refugiados que no son palestinos, porque se considera como una categoría aparte en las cifras internacionales, los principales países de acogida son Turquía, Irán, Colombia, Alemania y Pakistán. Es decir, que Europa no es la primera región que recibe a refugiados y que la mayoría de los movimientos forzados están entre países del sur. Y yo creo que es importante porque se maneja mucho este discurso de submersión, de invasión, pero si miramos a las cifras es distinta la realidad. Para la izquierda yo identifico como 3 urgencias que tenemos que responder. La primera es denunciar la política migratoria de la Unión Europea y actuar para una política de la acogida humana y solidaria. Porque frente al incremento del número de personas que buscan refugio en el continente, que es cierto sobre todo desde 2014-2015 que ha habido un incremento fuerte en los números, las autoridades de la Unión y de la gran mayoría de los estados ha sido intentar construir una fortaleza Europa entre comillas, militarizando las fronteras del continente o de la Unión por lo menos. Esto ha llevado a que las personas migrantes tomen rutas cada vez más peligrosas, sobre todo cruzando el Mediterráneo, pero también en cierta medida el Atlántico, desde Turquía, Libia, Marruecos o Túnez,
después que se hayan construido más de 1000 kilómetros de muros en el territorio continental de la Unión, sobre todo en los Balcanes. Y esa ruta marítima es mucho más peligrosa y desde 2014 hay un estimado de 27.000 muertos intentando cruzar el mar para llegar a Europa. 2.500 personas en el solo 2022, que son cifras espeluznantes, ¿no? Y esa muerte de masas se ha vuelto banal para muchos, a pesar de alguno que otro lloriqueo un poco hipócrita de las autoridades europeas cuando pasa una catástrofe que no se puede esconder, como el naufrago de una embarcación con más de 700 personas hace un par de semanas cerca de Grecia. A pesar de que los aviones de Frontex, de la agencia europea, habían identificado la nave, pero no hicieron nada, y hoy hay centenares de muertos más. También hay que recordar la represión hacia los migrantes que intentaron cruzar la frontera con el enclave español de Melilla, en territorio marroquí, que causó la muerte de 23 personas hace un par de años. Otro mecanismo que se ha implementado y que ha generado muchas violaciones de los derechos humanos es los acuerdos con los países terceros, es decir, países no europeos, para que ellos gestionen o bloqueen los flujos de migrantes. Lo que ha resultado en violaciones, tal vez la más repugnante, ha sido la esclavitud de miles de personas de África negra en Libia por parte de las milicias en Libia, ¿no? Y esto, más allá de esas violaciones, ha llevado una sumisión de los gobiernos europeos a los intereses de gobiernos autocráticos como el gobierno de Turquía, pero también el gobierno de Marruecos, y este chantaje a las migraciones ha llevado, por ejemplo, como resultado el cambio de posición del gobierno español sobre la autodeterminación de Sáhara Occidental. Entonces estamos viendo también resultados en el plano político. Esta situación no está por mejorar si seguimos así. Es más, puede que empeore con el Pacto de Migración y Asilo que está siendo elaborado y negociando por la Comisión Europea y los Estados miembros desde el 2020, que quieren concluir el año entrante, que bajaría aún más los estándares para la protección de los migrantes al establecer procedimientos acelerados que reducen las garantías para el tratamiento de las demandas de asilo y facilitan la expulsión hacia países terceros que muchas veces ni siquiera son los países de donde vienen las personas migrantes. Y otro elemento de este pacto es que legalizaría la negativa de algunos países, de los más reaccionarios de la Unión Europea, entre ellos Hungría y Polonia, de acoger ni un solo migrante, ¿no? Migrante que no sea blanco, porque para ucranianos, y está bien, y lo valoramos, sí se ha acogido a las personas que huyeron de su país, pero cuando vienen de África o Asia, ahí sí que se cierran las fronteras totalmente, ¿no? Y bueno, podrían rechazar acoger a cualquier persona solo pagando 20.000 euros por persona y deshaciéndose de sus responsabilidades, ¿no? Y bueno, creemos nosotros desde la izquierda que esta política ya es fallida, ¿no? Porque estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde la movilidad nunca había sido tan fácil ni tan valorizada como trayectoria personal, pero al mismo tiempo es donde más se cierran las fronteras, ¿no? Pero es ilusorio construir muros para detener un fenómeno histórico de la humanidad, ¿no? Y solo genera muertes y violaciones de los derechos fundamentales y favorece a las empresas que construyen los muros, las cámaras, los drones y también al crimen organizado. Por eso estamos abogando por una ruptura con la política actual, es decir, la militarización de las fronteras, etcétera, y en cambio abrir vías legales y seguras para las personas que deseen irse a vivir a Europa, cualquiera que sea la razón, forzada o voluntaria, y garantizar los procedimientos para los solicitantes de asilo, que se estudie la situación individual de cada uno y no en grupos,
que se garantice el derecho de apelación y de protección subsidiaria. Esta actualización, este cambio de procedimiento va de la mano con una necesaria solidaridad entre países europeos, porque hoy en día rige el reglamento de Dublín, que establece que el primer país donde llega la solicitud de asilo es el encargado de asumir todo el procedimiento, ¿no? Y eso ha resultado en que la carga, entre comillas, esté mal repartida entre los países, y países como España, Italia, Malta, Grecia, que ya están enfrentando situaciones difíciles, tienen que asumir una carga muy fuerte, y además las colectividades, las comunidades locales en Lampedusa, en Lesbos, que ya han sido golpeadas. Entonces es importante trabajar a que cada quien, bueno, juegue su papel, ¿cierto? Para terminar esta parte, otra reivindicación que tenemos es que se acabe el delito de solidaridad, es decir, que hoy se criminaliza a la gente individual, organizaciones que ayuden al rescate en el mar o que le brinden ayuda humanitaria a los migrantes, y se les asimila a traficantes de personas, ¿no? Entonces creemos que es urgente acabar con esta política. La segunda urgencia, pero yo voy a ser más breve porque lo hemos discutido bastante, es actuar sobre las causas de las migraciones forzadas, construyendo un mundo más justo y en paz. Afirmamos que la movilidad internacional debe ser un derecho, pero también que es un derecho poder vivir en su propio país sin tener que huir por causas de la miseria, el cambio climático, la guerra, la opresión, etc. Entonces, veo como tres ejes principales en ese aspecto. El primero es el codesarrollo, que rompa con las lógicas de dominación capitalista imperialistas en el mundo, en las cuales está inserta la Unión Europea. Esto, por ejemplo, supone que vayamos hacia nuevos tratados comerciales que no actúen en beneficio de las ganancias de las grandes empresas capitalistas, pero que establezcan mecanismos justos y el apoyo a la soberanía industrial, alimentaria de los países, reforzar el multilateralismo y acabar con los clubes de países de grandes potencias tipo G7, y que trabajemos en el marco de la ONU. La soberanía monetaria, acabando por ejemplo con el franco CFA ECO, que es una que impide la soberanía económica de África del Oeste, por ejemplo. Y también una conferencia sobre la deuda, para que deje de ser un mecanismo de sumisión de los pueblos y de especulación también de los grandes grupos financieros. El segundo eje es la aplicación del derecho internacional sin dobles estándares, ¿no? Aplicando las resoluciones de la ONU en todos sus aspectos, empezando por ejemplo por Palestina, Sahara Occidental, pero también que cesen las agresiones armadas ilegales. Hoy estamos viendo que la mayoría de los refugiados vienen de 3 países, que son Siria, Afganistán, Ucrania, que son 3 países en guerra, y conocemos la responsabilidad de los países imperialistas en esas guerras, ¿no? Y ni hablar, por ejemplo, de la agresión contra Libia, que destruyó el país, que destabilizó a toda la región de Sahel, y que hoy está dando lugar a estas violaciones que yo hablé anteriormente, ¿no? Y entonces supone obviamente acabar con el alineamiento con los Estados Unidos y la OTAN, que son de los principales responsables de estas guerras, y trabajar para mecanismos de construcción de la paz en el mundo y en Europa, por ejemplo, y sobre todo hoy acerca del conflicto en Ucrania. También quería mencionar otra urgencia que para mí es muy urgente dada la situación en Francia actualmente, que tal vez la hayan visto, que es luchar contra el racismo y para sociedades abiertas, porque la migración no son solo migrantes que pasan y que se van por otras partes, hay inmigrantes que se asienten en un país, que ahí construyen su vida, tienen sus hijos y forman parte de la sociedad en Europa y en otros países del mundo, ¿no? Y hoy el discurso dominante los presenta a esos migrantes como una amenaza para la seguridad y hasta contra la identidad europea, ¿no?
No es nada nuevo, pero hemos visto en los últimos años un auge de estos discursos de odio y conceptos que eran marginales en sectores muy extremos de la extrema derecha, van ganando terreno y se han vuelto banales en el debate público, ¿no? No sé cómo traducirlo bien, pero por ejemplo el concepto de gran cambio poblacional, ¿no? Que es como una teoría de la conspiración que supone que hay una conspiración para cambiar la población europea por africanos, ¿no? Y que todo esto está orquestado por no sabemos muy bien quién, pero que existe. O el concepto de descivilización, diciendo que la llegada de migrantes lleva a que estemos regresando hasta un estado salvaje en la sociedad, ¿no? Que es una reactivación del concepto de choque de civilizaciones, pero aplicándolo a las mismas sociedades europeas, diciendo que hay sectores de la población que por su color de piel o su religión o su cultura nunca van a formar parte de la nación, por más que hayan nacido aquí, que sus hijos hayan nacido aquí, pero que es incompatible su presencia con la existencia europea, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que defender una concepción abierta y política de la nación, es decir, una comunidad de destino donde quepan todos y no como una entidad étnica o religiosa que es excluyente. Esto también supone afirmar abiertamente que en el debate europeo no se deja escuchar muy fácilmente, pero el papel determinante que juegan las y los inmigrantes en nuestras sociedades. Y yo creo que eso quedó evidenciado durante la pandemia, cuando vimos que los trabajadores de primera línea, como se les llamó, muchos de ellos eran migrantes, ¿no? Sean enfermeros, enfermeras, profesiones del cuidado, obreros, correctores de basura, todas esas profesiones que son las peor pagadas, peor valoradas, pero que sin ellas la sociedad no avanza. Y yo creo que eso es importante, ligado con la igualdad de derechos en todos sus aspectos, ¿no? De salarios, de derechos políticos también, de vivienda, de educación, de salud, porque así vamos luchando contra la política de división y de oposición entre los trabajadores que fomenta la extrema derecha, pero que fomentan muchos sectores políticos en nuestros países, y diciendo que es ampliando derechos que vamos a luchar contra la sobreexplotación de esos trabajadores inmigrantes y trabajar hacia la unidad de los trabajadores. Digo eso porque hay un ejemplo que en Francia en los últimos 30 años ha habido 22 leyes sobre inmigración y siempre estas leyes vienen cuando el gobierno quiere generar una diversión. Recientemente hubo una movilización muy grande contra la reforma de las pensiones y apenas se debilitó, el gobierno entró con el tema de la migración. Entonces ahí está claro cuál es el objetivo, ¿no? Y entonces concluyo como resaltando el papel de la lucha antirracista, que va más allá de los migrantes entonces, pero que va hacia los habitantes de nuestro país que han nacido aquí, ¿no? Que se les acepta cuando marcan goles en el mundial, pero que cuando solo quieren vivir, trabajar, se les rechaza y se les niega su participación de la nación, ¿no? Y eso genera una gran violencia para sectores enteros de nuestros países, con una relegación urbana, escolar, discriminaciones en el empleo, etcétera, etcétera, la relación con la policía, y va generando fracturas muy profundas en nuestra sociedad, y es lo que estamos viendo hoy en Francia. Yo veo que también en Bélgica se va expandiendo un poco esta frustración y esta violencia producida por estas fracturas, y entonces es un llamado a confrontarnos a nuestro pasado colonial, y es un desafío democrático y social, y va a depender de cómo resolvamos ese desafío el futuro del continente. Gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar en esta mesa, y lo primero que quiero expresar es mi reconocimiento y saludo al Foro de Sao Paulo, a Mónica Valente, a la Secretaría Ejecutiva, pero no como un acto de la formalidad, como lo hemos hecho todos esta mañana y en cada sesión, sino porque es la primera vez
que el Foro de Sao Paulo, mi partido, el Partido Socialista de Perú, es fundador del Foro de Sao Paulo hace 33 años. Y es la primera vez que tenemos como centro del debate el cambio climático y las políticas migratorias. Es sin duda un avance y un acierto, como el conjunto de elementos que se han puesto ayer en el tema de la integración regional. Entonces, el tema de la migración también tiene que ver con la integración regional. Es una dinámica que la tenemos que incorporar en el proceso de la integración regional cuando hemos hablado del sujeto social de la integración, y es decir, las personas. Quiero plantear que esta reflexión debiera tener como objetivo lo siguiente. En primer lugar, tener una lectura común de la problemática migratoria. Y en segundo lugar, tener una estrategia articulada de nosotros de cómo enfrentarla, de cómo abordarla. Digamos, esa es la orientación en que quiero hacer esta exposición, haciendo una especie de introducción a este marco general de la política integratoria, de la política migratoria, para que tengamos justamente esa visión común. Y luego, en esta estrategia común articulada, no podemos dejar el contexto actual, en donde como Foro de Sao Paulo estaremos presentes en Bruselas en la discusión América Latina, Unión Europea, ni más ni menos que 33 naciones de América y 27 naciones europeas. Es un momento fundamental y es un momento en donde el tema está colocado tanto en las reuniones de la sociedad civil, la juventud, las organizaciones y movimientos sociales, como en los estados y en la Cumbre de los Pueblos, en donde el compañero Alejandro Rusconi informará después, y estamos siendo parte de la Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos con el conjunto de las articulaciones políticas y sociales. Dicho lo cual, quiero decir lo siguiente. En la introducción que se nos presenta el día de hoy, se habla que han pasado 72 años desde la elaboración de la Convención del Estatuto sobre los Refugiados en 1951. Pero como queremos dar un marco legal y un marco cuantitativo y cualitativo de la migración, debemos de decir que la política migratoria en el mundo tiene una declaración universal que no se remite al Estatuto del Refugiado del 71 o del 51, sino que se repite al nuevo Pacto Mundial de las Migraciones ordenada, legal y segura. Ese es el marco mundial que rige hoy día para las migraciones, que fue aprobado en Marrakech en diciembre del 2018. Y ese es el marco regulatorio hoy día, y digo yo que lo que tenemos que tener en cuenta es el Pacto Mundial, porque es el que nos rige. Es decir, Bolsonaro se retiró y Lula inmediatamente se ha incorporado al Pacto Mundial de las Migraciones. Y nuestros países son signatarios de ese pacto, tanto los que vamos de América Latina a la cumbre, como los países europeos que asisten a la cumbre. Por lo tanto, tenemos un marco regulatorio, y si bien es cierto, los latinoamericanos sabemos que muchas veces hay tratados que son tinta sobre papel, y que muchas veces efectivamente entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. La realidad es que la ley y las declaraciones universales tienen un peso simbólico, un marco regulatorio que efectivamente debe de ser exigible desde nuestros países, desde nuestros estados y sobre todo desde la población migrante. Lo segundo que quiero decir es que la población migrante en el mundo se acerca a los 300 millones de personas que migran. Por lo tanto, uno podría decir que es una población que pudiese ser asimilada por casi 200 naciones que tiene el mundo. Lo que pasa es que este porcentaje, que supera los 2.5, que pudiese ser absorbida, no está dispersa en 200 naciones, sino está concentrada en 5 grandes corredores migratorios. 3 hacia el lado europeo-asiático y 2 hacia el lado de América Latina. Yo voy a poner un poco más de énfasis en el tema de América Latina por el hecho de ser parte, digamos, de ese continente nuestro, ¿no? Bien ha dicho el compañero de Francia, efectivamente, que no es que Europa tiene que tener la preocupación ni que los 300 millones de migrantes están yendo a Europa, porque esa no es la realidad. Sin embargo, estamos en una situación crítica en donde el Mediterráneo se ha convertido en tumba de migrantes. Es una cosa que no se puede seguir permitiendo, y eso lo tenemos que tener claros. Y no es que han ido hacia Europa, efectivamente, esta población migrante ubicada en los 5 corredores migratorios. Estados Unidos
es el primer destino de los migrantes en el mundo. No estamos hablando de otro continente, estamos hablando de Estados Unidos como el primer destino migratorio acá, en América. El segundo en Europa es Alemania y el tercero es Arabia Saudita. Esos son los destinos migratorios que tiene esa población. En la actualidad tenemos Argentina y Brasil, en el caso de Sudamérica, los principales destinos migratorios. Y es importante tener esto en cuenta para el foro, en tanto, digamos, el peso significativo que tienen nuestros países también del sur, de que son un destino migratorio. Y Sao Paulo en esos momentos atraviesa una crisis migratoria. Hay una crisis en una de las localidades importantes en donde se han tenido que desplazar funcionarios de acá que atienden la temática migratoria, Pablo Iles en concreto, para atender esta problemática en el caso brasilero, cuyo destino, cuyo país es el destino de los principales migrantes del sur. Luego tenemos efectivamente los principales países de origen. En el caso de América Latina, efectivamente es Venezuela el principal país de origen. Acá es importante señalar una cosa como peruana. Pedro Pablo Kuczynski, gobernante electo en el 2016, tuvo una estrategia de crear el Grupo de Lima y de convertirse en atracción del migrante venezolano como una lógica de enfrentar el gobierno de Venezuela. Y efectivamente se ha generado, en el caso peruano, la presencia de 1,5 millones de migrantes venezolanos. Pero esos migrantes venezolanos se desplazaron a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, y por supuesto que Pedro Pablo Kuczynski organizó la actividad del Grupo de Lima para enfrentar efectivamente la política venezolana y generar desde fuera una movilización anti-venezolana en base, digamos, a la base social migratoria que se había desplazado y que tenía a Guaidó como cabeza de esa representación. Recordemos que para el caso peruano hemos tenido embajadores de Guaidó reconocidos por Kuczynski en el caso peruano, embajador que despachaba, digamos, en el Starbucks, en el café Starbucks, porque efectivamente Venezuela no dejó las propiedades que tenía en términos de su consulado, de su embajada, de su residencia. Un migrante venezolano cobra 1/3 que el peruano. Y por lo tanto, si bien es cierto el Perú tenía cholo barato, como se dice, hoy día teníamos un venezolano mucho más barato que el peruano. Es decir, los objetivos fueron políticos y fueron de población económicamente activa, laboral, al servicio del sector empresarial, con costos baratísimos para la producción en el Perú, y eso genera efectivamente problemas en el Perú. Ya nos vamos al sur, hoy día nos vamos a Brasil, Argentina, como destinos principales, como tercer destino Chile. Es decir, el sur o Sudamérica, lo que sería la base de UNASUR, porque era muy importante definir lo que era UNASUR, tenemos más de 11 millones de nuevos migrantes. Y nuestros estados no tienen ni los presupuestos para atenderlos, ni menos las características de la política, o sea, las reglas, las normas y el personal capacitado. Es más, la política migratoria se ve desde el Ministerio del Interior, no se ve desde los Ministerios de Relaciones Exteriores, tratándose al migrante como un delincuente, tratándose al migrante como un delincuente y por lo tanto militarizando fronteras, cerrando fronteras, criminalizando migrantes y expulsando migrantes, como lo acabamos de ver, de los migrantes expulsados de Chile recientemente, en el mes pasado, generando una gran crisis. Entonces se ha producido ese cambio de patrón migratorio y ese tema hay que verlo. Para acabar, como han dicho todos los políticos en la mañana, ayer, todos los días, ¿no? Para acabar, nosotros estamos presentando a la Unión Europea, el equipo que se ha reunido para atender migraciones, 20 puntos. Por razones de tiempo no voy a plantear los 20 puntos, voy a plantear un mínimo de esos puntos. El primero de todos, sin embargo, es el siguiente. Luego de casi un cuarto de siglo de iniciada la pretendida Asociación Estratégica Birracional, Europa, América, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, constatamos que en ese periodo América Latina y el Caribe no ha sido una región priorizada por Europa, como por la política exterior de la Unión Europea, a pesar de los buenos propósitos ya recogidos en las declaraciones del proceso de las cumbres previas de jefes de Estado de la Unión Europea y Latinoamérica.
Río de Janeiro en el 99, Madrid en el 2002, Guadalajara en el 2004, Viena en el 2006, Lima en el 2008, Madrid en el 2010. Esas reuniones bilaterales se paralizaron, las estamos retomando, pero debemos de saber que esa asociación de diálogo político, relaciones económicas, cooperación al desarrollo, no han modificado sustantivamente el carácter asimétrico de esas relaciones. Lo siguiente que quiero decir es que los tratados de libre comercio y en general con la UE en particular no han producido los impactos positivos anunciados en los discursos gubernamentales y corporativos en materia de empleo y bienestar para los pueblos de América Latina y el Caribe. Respecto a la autonomía de los pueblos, efectivamente, la Agenda 2030 es beneficiosa, es importante. Debemos de continuar con la cooperación política y financiera de las dos regiones y en el marco de los procesos multilaterales debemos garantizar el goce efectivo de derechos humanos y la lucha contra el cambio climático. Necesitamos aprobar políticas migratorias de manera integral y concertada entre los países. Debemos de establecer políticas fiscales y tributarias y de gasto público realmente orientadas a alcanzar justicia fiscal. Y finalmente, efectivamente, debemos apoyar la creación de instrumentos jurídicamente vinculantes sobre las corporaciones transnacionales y las empresas con relación a derechos humanos. Debemos de saber que ese Pacto Mundial de las Migraciones, del cual hemos hablado, si bien es cierto, está suscrito por nuestros países, los que asistimos a la cumbre UE-LAC, no es vinculante. Por lo tanto, debemos de avanzar a normativa nacional, local, territorial, que garantice efectivamente derechos para todos y migrar con derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cyril y a Aida. Antes de ver si hay alguna pregunta. Tres cosas. Creo que hay que hacer alguna revisión sobre las cifras de las remesas en América Central. En el caso de El Salvador, por ejemplo, entiendo que hasta el 18% del presupuesto de El Salvador proviene de remesas, por dar un caso. 30%. 30%, peor todavía. Ahora, hay más de 40 millones de latinoamericanos, latinoamericanas, caribeños, caribeñas en Estados Unidos. Un llamado a fortalecer la iniciativa que desde años este Foro de Sao Paulo genera en esa inmensa población que incluso es superior en número a la población afrodescendiente, afroestadounidense, con una influencia política, económica y social cada vez mayor. Tenemos una enorme responsabilidad como Foro de Sao Paulo, en Estados Unidos mismo. Y tercero, en el caso particular de Puerto Rico, por la condición de colonia, solemos no aparecer en estas estadísticas. Somos ciudadanos de Estados Unidos, no somos oficialmente emigrantes, somos migrantes. ¿Y qué sucede? Que entonces no se nos cuenta. ¿La realidad cuál es? En Estados Unidos habitan más de 5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas, cifra que es superior a la cifra de puertorriqueños y puertorriqueñas que habita en Puerto Rico, donde habitamos 3.2 millones de habitantes. Es decir, la situación de crisis económica y social, el colapso del modelo colonial del Estado Libre Asociado ha conducido a que una de las grandes salidas de la población puertorriqueña sea emigrar a Estados Unidos. Y yo les advierto y les aseguro, como les decía esta mañana a las compañeras mexicanas, este pasaporte y la condición ciudadana puede servir para que al cruzar la puerta del aeropuerto no haya que pasar por aduana. Pero una vez usted entra a Estados Unidos como puertorriqueño, usted es otro mexicano, como en palabras de Donald Trump. O sea, usted es otro latinoamericano y caribeño que enfrenta y sufre y padece las mismas circunstancias. De forma que quisiera que se incorporara en la conciencia nuestra, sobre todo el hecho de que hay más de 5 millones de compatriotas puertorriqueños en los Estados Unidos como consecuencia directa de la crisis del modelo colonial, que por cierto cumple 125 años el próximo 25 de julio, fecha en que fuimos invadidos militarmente por Estados Unidos. Muchas gracias. Muy importante todas las cifras que manejaron los compañeros, los planteos sobre medio ambiente, lo que hubo al principio. Pero una pregunta que tendríamos que proponerlas como respuesta posterior y quizás como
un elemento de trabajo para el próximo año, porque una afirmación que plantea nuestra querida Mocha me quedó rebotando. Son 54 naciones de África, dijo ella, que tienen problemas de inmigración o tienen problemas de que sus ciudadanos se van para otro lado. Lo de Afganistán, lo de Siria, la guerra, todo lo que nosotros sabemos que pasa ahí, que provocó la migración. ¿No será momento que nosotros nos pongamos a pensar cuáles son las causas que generan esos problemas en los países de origen? Que empecemos con la izquierda europea a analizar de la parte que le corresponde al europeo y al mundo desarrollado las acciones que provocan en África, en Asia, en América Latina, en todos los lugares, que generan que se produzcan las migraciones masivas que hoy tenemos en el mundo. Porque si no vamos a seguir haciendo análisis de números, de cifras, de todo, que está muy bien, está correctísimo lo que dice ella, pero lo de Venezuela hay que decir que fue un acto de guerra, en este caso guerra económica, contra una nación soberana que provocó lo que provocó. Y lo mismo está pasando en el África. ¿Qué papel han jugado los estados centrales de Europa en el vaciamiento de los estados africanos que provocan los miles de migrantes hacia allá? Porque se quejan cuando pasan por la frontera de Melilla y lo que decía la Mocha. Pero nosotros mismos no hemos sido capaces de hacer un análisis profundo de eso, y con esto termino, y ponernos a denunciar que eso está pasando porque hay toda una injerencia del mundo desarrollado en nuestros países que provocan esa situación. Pero en Estados Unidos nos tienen muertos en vida y eso no se ha tomado en cuenta. Como migrantes estamos en la esclavitud del siglo XXI, donde no tienes derechos para nada, ¿sí? Donde hace más ya de casi 40 años, que los migrantes, y estoy de acuerdo ahora mencionando lo que dice la compañera, todos deberíamos tener derecho a migrar y migrar con derechos. Sin embargo, eso no sucede y debemos de denunciarlo ahora. Y la pregunta es, ¿se violan nuestros derechos en Estados Unidos no solamente de casi 40 millones de mexicanos, como la minoría más grande, pero Latinoamérica y el Caribe también está en Estados Unidos? Y los están esclavizando y violando sus derechos. La pregunta es, ¿podríamos hacer un pronunciamiento? Porque nada menos hoy llegó la caravana de apoyo a la Florida, que empezó en San Diego y empezaron a organizar varios compañeros. Desafortunadamente, pues yo preferí venir aquí porque es importante ponerlo. De hacer una denuncia y alzar la voz, como dice el compañero, de que se están violando los derechos de los seres humanos que han migrado, porque realmente es una ley, la ley SB 1718, que criminaliza no solo al migrante que está trabajando, sino también al que le pueda dar techo, comida, transporte, lo que sea. Es una ley inhumana, es lo básico de los derechos humanos violado simple y sencillamente porque no existe el poder de decir el derecho a migrar y migrar con derechos. Entonces, cabe la posibilidad de, como Foro de Sao Paulo, hacer un pronunciamiento o levantar la voz, hacer la denuncia, no solo con lo que está ocurriendo en este momento, sino con lo que dice el compañero, ¿no? Ahí muere la gente y no pasa nada porque son migrantes. Participación de los presentes, y le damos paso al próximo panel para disertar, explicar lo que va a ser el próximo encuentro entre la Unión Europea y la CELAC, que se va a realizar en Europa. Estamos trabajando en la cumbre social desde hace ya casi 4 meses, con algunos problemillas que os podéis imaginar, porque organizar en pleno mes de julio en Bruselas una actividad es absurdo completamente, y además lo hizo a propósito el presidente del gobierno de mi país, porque no quiso hacerla en España, porque si lo hace en España, pues con la cantidad de gente que hay ahí, con el idioma, etcétera, hubiera sido todo más sencillo.
pero es que en julio en Bélgica no hay nadie. O sea, el mes de julio es el mes de vacaciones que toman los belgas. Por tanto, esto está hecho a propósito para bajar el nivel de la cumbre de los pueblos. Bueno, el trabajo del Foro de Sao Paulo es fundamental en esta cumbre, porque hay organizaciones de migrantes en Bélgica, en Francia, en España, en Luxemburgo, etcétera, que sí que están haciendo un buen trabajo, pero quien realmente tiene peso político es el Foro de Sao Paulo. Por eso es tan importante la presencia, en este caso, nombrado por el Foro de Alejandro Rusconi, porque es, digamos, el ente que tiene más capacidad de unir a todas y todos los que allí estamos. El Partido de la Izquierda Europea vamos a tener un perfil, digamos, bajo, porque creemos que es una cumbre de los pueblos social y sobre todo queremos potenciar todo el tema sindical, el tema de movimientos, etcétera, y va a haber un evento importantísimo en el Parlamento Europeo en el que esperamos y deseamos que algún presidente o presidenta, que por lo menos que yo sepa, en Honduras hay una presidenta progresista, pueda participar. Por tanto, repito, el Foro de Sao Paulo es quien más capacidad tiene. Y también, para terminar, agradecer al Partido del Trabajo de Bélgica, que está haciendo un trabajo extraordinario, agradecer a INTAL, agradecer a las organizaciones, a COMAC de jóvenes, por el excelente trabajo que están realizando y en condiciones bastante complicadas. Nada más. Gracias. Gracias, gente. Buenas tardes. Bueno, yo como primera medida agradecer a la compañera Mónica Valente que por integrarnos a trabajar con este equipo, ¿no? Y también, cuando digo integrarnos, porque también estuvo acompañándonos la compañera Aida Mocha, que recién me presionó usar la palabra, el compañero Juan Carlos Frometa, y el rol que tuvieron también las embajadas de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Eso es importante con el enlace con la sociedad civil, ¿no? Son de los países que integran el Foro de Sao Paulo, y fueron hasta la fecha, digamos, discusiones difíciles, ¿no? Pero porque tenemos una guerra y hay diferentes posiciones, lo que hemos resuelto es que en aquellos temas que nosotros no teníamos, llegamos a coincidencia, no íbamos a estar discutirlo en función de la unidad en la máxima diversidad, como decimos en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Así que yo también quiero agradecer al Partido Amplición, que es el Partido de los Trabajadores de Bélgica, y bueno, y también el rol de los compañeros, hago extensivo de la izquierda europea, el Partido Comunista Español también, a José Luis, bueno, a Maite y a todos los compañeros. Y hemos estado trabajando, vamos a un resumen, y me dicen en el tiempo, sobre cómo se da esta cumbre, ¿no? En este contexto actual de transformación global, de crisis superpuestas, decimos, y de progresiva recuperación de la pospandemia, ¿no? La relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe tienen el potencial de impulsar el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Para ello, nosotros creemos que se debe involucrar a la sociedad civil como un actor fundamental, con el fin de potenciar la inclusión, la transparencia y la eficacia de los procesos. Y ahí trasladamos de este continente los insumos de lo que fue la CELAC social, digamos, ¿no? Y también poder entregarle, que queremos entregarle las declaraciones, como lo hicimos nosotros en Buenos Aires en enero de este año, al presidente pro tempore de la CELAC, también entregársela al presidente de la Unión Europea y al presidente de la CELAC, pro tempore de la CELAC, ¿no? Nosotros decimos en nuestro documento que después de un relativo silencio en la agenda birregional que se había acordado para renovar las estrategias, ¿no? de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que se va a realizar 17 y 18 en Bruselas, ¿no?
se ha publicado que este 7 de junio una comisión conjunta, que es una nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en el Caribe, en cual expone las prioridades y acciones por la Unión Europea en ámbitos claves, ¿no? Y para la Unión Europea y América Latina y el Caribe es una salida de gran importancia en términos de inversión, de comercio y colaboración en áreas cruciales como la biodiversidad, las energías renovables, la producción agrícola, la defensa del multilateralismo y las materias primas estratégicas. Por ello se ha fijado una agenda con 6 prioridades, que son intensificar el diálogo político, complementar la red de acuerdos comerciales, cooperar en las transiciones, ya sea la ecológica, la digital y social, y abordar los desafíos sobre seguridad, justicia y promover la paz, la democracia y los derechos humanos, y construir una asociación centrada en las personas. La Unión Europea ha lanzado la estrategia global Gateway para impulsar la inversión en infraestructura a nivel mundial y propone una agenda de inversión específica para América Latina y el Caribe a adoptar en la cumbre, ¿no? Y que América Latina se convierta en el campo de pruebas de esa agenda. Sin embargo, brilla por su ausencia una estructura de gobernanza biorregional horizontal, la apuesta por procesos exigentes de debida diligencia y un mediador de su impacto en desigualdad de su proyecto y la participación de la sociedad civil en torno a esta iniciativa. Por si fuera poco, ha habido una reducción del espacio cívico en muchos de los países de las regiones agravadas durante la pandemia, con un incremento sin precedentes de ataque contra organizaciones, activistas y personas defensoras de los derechos humanos, que han generado desplazamiento, violencia e impunidad, afectando desproporcionalmente a las personas más vulnerables. Las nuevas relaciones de la Unión Europea y América Latina y el Caribe ofrecen una oportunidad para priorizar un enfoque basado en los derechos humanos, permitiendo la co-construcción de mecanismos de protección y promoción a nivel biorregional, una apuesta decidida por proteger y ampliar el espacio cívico en todos los países y revertir la represión política, administrativa y financiera a las organizaciones sociales y personas defensoras de los derechos humanos, medio ambiente y territorio. En América Latina y el Caribe, la brecha entre la pobreza y la riqueza extrema, junto con la alta tasa de inflación, ha aumentado en las últimas décadas, generando desigualdades multidimensionales e intersekcionales. Mientras la mayoría de las personas vive en vulnerabilidad, los multimillonarios han visto incrementado su riqueza post-pandemia en un 21%. Es de crucial abordar estas desigualdades promoviendo protección social, sistemas integrales de cuidado, fiscalidad progresiva, trabajo digno, recursos para servicios básicos y una relación birregional feminista. Una transición verde justa es fundamental para abordar la emergencia climática y reorganizar las sociedades y economía en base a principios de derechos humanos y laborales, límites planetarios y bienestar para todos, por ejemplo, promoviendo una transición hacia el sistema agroecológico y la cancelación de la deuda externa. Se necesita financiamiento previsible y suficiente para apoyar y combatir la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Nosotros decimos que es importante la presencia de la sociedad civil, pero hoy brilla por su ausencia, porque en un contexto global de retroceso democrático, restricción del espacio cívico, creciente protesta social y crisis de confianza ciudadana en las instituciones políticas estatales, la participación de una sociedad civil activa, independiente y diversa resulta crucial para proteger los derechos humanos, fomentar el pluralismo, articular la necesidad de los ciudadanos y contribuir en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Los espacios de participación efectiva de la sociedad civil permiten la incorporación de una pluralidad de actores sociales en los procesos de toma de decisiones, no restringiéndose únicamente a grupos con poder de influencia, aumentando así la transparencia y la rendición de cuentas y contribuyendo a disminuir el déficit democrático. Las organizaciones de la sociedad civil promueven la paz,
facilitan la resolución de conflictos, fomentan la innovación y construyen cohesión social y se movilizan a favor de las personas más desfavorecidas. Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el compromiso con la sociedad civil en las relaciones exteriores en el 2017 reconocen las múltiples y variadas funciones de la sociedad civil que se desempeñan como promotoras de la democracia y defensora del Estado de Derecho, la justicia social y los derechos humanos. Subraya igualmente su importancia para el cumplimiento de la estrategia global de la Agenda de la Unión Europea 2030. Sin embargo, en la práctica no se están establecidos ni implementados mecanismos efectivos en el marco de las relaciones de la Unión Europea-CELAC para cumplir con esta responsabilidad y facilitar un entorno habilitante para la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y sobre la base del aporte histórico, la relevancia actual y la legitimidad del trabajo de las organizaciones y redes de la sociedad civil que conforman el grupo de la Unión Europea y América Latina y el Caribe y otras organizaciones de la sociedad civil aliada, estamos trabajando para organizar en base a 4 temas específicos, que son el espacio cívico, la democracia, las desigualdades, la transición verde y justa y los acuerdos comerciales y de inversión. Y planteamos recomendaciones prioritarias y concretas para la renovación de las relaciones. Estos temas son prioritarios y queremos ofrecer una visión alternativa y crítica, pero que sea constructiva a la lógica de relacionamiento que rige las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Así que, compañeras y compañeros, nosotros lo que instamos es a participar todos los que puedan. Es muy difícil, Maite lo decía, se hace en Bruselas, se corrió de España. Es muy difícil también para los compañeros de España porque en el fin de semana siguiente, esa semana, tienen elecciones. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de aportar en la discusión y, como le decía anteriormente, ¿no?, tratando de llevar esa unidad birregional más allá de la diversidad que podemos encontrar. Muchísimas gracias. Queridos companheiros, queridas companheiras, em primeiro lugar, quisera agradecer a todos que estão aqui, participando desta oitava edição do seminário Visões Compartilhadas entre o Foro de São Paulo e o Partido da Esquerda Europeia. E agradecer também a los companheiros e companheiras do Partido de la Esquerda Europeia e nossos companheiros como Dercos e Usconi, que estão também na comissão de enlace, que han preparado este 8º encontro, seminário de visões compartilhadas. Mira que estamos por 8 vezes com esta edição de hoje. Estamos eu creio que uns 4 anos mais ou menos, seguindo este caminho de intercâmbio de ideias e, mais do que intercâmbio de ideias, também logrando preparar entendimentos comunes e preparar ações em conjunto, porque isso é o que nos ajuda a incidir sobre os temas que nos preocupam deste lado do Atlântico e do outro também. Então, o único que eu quisera dizer é que, em primeiro lugar, muitas graças a todos, devemos seguir adelante neste caminho. Em segundo lugar, convocar a todos e todas, é super difícil, sabemos, lo de la cumbre de Bruxelas, pero convocar a todos e todas que puedan acompanhar isso, a participar deste evento, porque será simultâneo, se não me engano, a la cumbre de los presidentes. E temos a notícia que o presidente Lula vai ir a Bruxelas. Então, estarmos allá, assim como estivemos em la cumbre de la CELAC em enero em Argentina, em Buenos Aires, estarmos allá também terá uma importância estratégica
y sinalizadora, simbólica, muy fuerte. Muchas gracias a todos. Como ustedes pueden percibir, estoy súper cansada. Empecé a hablar portugués, se me perdieron las palabras del poco español que yo sé, pero ustedes saben que estamos como Foro de São Paulo, Secretaria Ejecutiva, partidos miembros, muy comprometidos con ese proceso de visiones compartidas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo de verdad me voy contento porque este octavo seminario me parece que está siguiendo un camino de calidad y quiero felicitar de verdad, sinceramente, los expositores, los compañeros y la compañera que han hecho su ponencia en este evento. Como decía Mónica, es el octavo seminario que estamos trabajando y yo creo que hay materia para hacer mucho más, quizás menos, más frecuentes, quizás virtuales, quizás, por ejemplo, hoy salía el tema de la integración y muchos compañeros, en el caso de Uruguay, yo le decía, bueno, hay que estudiar la integración europea para no repetir los mismos errores, llamémoslo así, ¿no? Entonces, ese podría ser, por ejemplo, un contenido del próximo seminario que podría ser planificado. Pero quiero agradecer naturalmente el Foro de Sao Paulo y una vez más por su exquisita acogida y gracias a Mónica y a todos los compañeros y las compañeras del Partido de Trabajadores, del Partido Comunista de Brasil, etcétera, que han estado aquí trabajando activamente para que eso funcione. Muy difícil hacer conclusiones de un debate que ha sido muy rico, muy amplio, sinceramente lo digo, tendríamos que tener más tiempo. Pero yo quiero resaltar y poner, algunos puntos simplemente, me van a disculpar por lo esquemático. Primero, el tema del cambio climático como problema común, obviamente, no solamente de uno u dos países o un continente y no el otro. Segundo, alguien decía, me van a disculpar si no soy muy ordenado, pero traté de tomar nota. Eso del miedo al futuro, creo que lo decía el compañero Bayer, nuestro presidente, ¿no? El miedo al futuro que también es un elemento de crecimiento de la derecha, crecimiento de la apolítica, de la antipolítica, ¿no? Que quizás vivimos en ambos continentes. Sobre el tema de la crisis climática, obviamente la cuestión de la guerra es central, no solamente por los daños dramáticos en términos de vidas humanas, etcétera, pero también por el efecto que ha sobre el medio ambiente en un momento en que estamos de verdad al umbral de un conflicto nuclear. Quizás nosotros lo sentimos mucho porque vivimos a pocos kilómetros, del conflicto, pero yo creo que, bueno, si vamos por ahí, no hay kilómetros y no hay muros y no hay frontera que tengan, ¿no es cierto? Entonces hago un llamado, para fortalecer el movimiento por la paz que tiene que ver con la cuestión climática y naturalmente tiene que ver, como se ha explicado muy bien, con la cuestión de las migraciones. Aquí se han dicho muchas cosas, pero lo central me parece que hay que rescatar es la necesidad del cambio del modelo de desarrollo y de la lucha en contra del capitalismo fósil, así lo definía el compañero Íñigo, hacia un desarrollo sostenible, pero con política pública, que es lo que ha faltado en muchos de nuestros países sobre el tema del cambio climático, del calentamiento global, etc. Pensando obviamente en una reconversión del modelo productivo, reconversión energética, que no puede ser a cuesta de otros países. Lo digo porque, por ejemplo, quizás ustedes recuerdan que hace poco vino el primer ministro de Alemania a América Latina con dos intereses, principales. Primero, convencer que había que apoyar el esfuerzo bélico. Segundo, porque interesan los recursos para que la transición energética europea se pueda hacer con los recursos de acá. Entonces, creo que es otro de los temas comunes que tenemos que trabajar. Política pública. Pero no solamente como gobiernos, sino, aquí se hacía el ejemplo de Cuba,
Cuba Tarea Vida, de la misión que tiene, también a nivel de participación ciudadana, a nivel desde abajo, etc. Cambiando también hábitos de consumo, no para apretarnos el cinturón, lo que siempre lo hemos tenido apretado, sino para que otros aprieten el cinturón también. Hay que dar una batalla de ideas, eso sí, como decía el compañero Fidel, seguimos en la batalla de ideas hacia un buen vivir, hacia una relación armónica entre ser humano y naturaleza para hacer frente a la crisis ecosocial. Me quedé con la duda, pero lo dejamos para otro momento, sobre la comunidad resiliente en los límites, ¿no?, de los recursos del planeta, pero quizás eso, digamos, sería parte de la profundización de los temas que estamos tocando. Sobre la cuestión de la migración, también aquí se han quitado unos mitos, ¿no? Es decir, se han derribado unos mitos, que Europa era el centro de la migración, que, en fin, el tema de la remesa, etcétera, etcétera. Aquí se ha dicho muy claramente que los conflictos bélicos, así como las crisis ambientales, son causa de migración. Y eso lo están enfrentando los gobiernos nuestros y de América Latina, con una militarización de la frontera, con muros y muros que pero no van a servir, porque no hay muros que detengan, ¿no?, la transhumancia humana, no sé cómo se dice en español. Se dice así, qué bien. Reconociendo el derecho de asilo, peleando y luchando en contra de Europa Fortaleza, de la logia de Fortaleza Europa que contaba el compañero Cyril, pero atacando las causas de las migraciones. Con derecho a migrar, me encantó el derecho a migrar y migrar con derecho que decía la compañera Mocha, de verdad que sí, reconociendo el derecho de asilo, decía, y atacando la causa de inmigración forzada, ¿no?, hacia un co-desarrollo, hacia unas relaciones más igualitarias, multilateral, atacando y cancelando la deuda, ¿no?, histórica que el Club de París y los países ricos siguen cobrando. Hay un elemento clave, me parece a mí, no solamente en América Latina, sino también en Europa, que es el tema del crecimiento del fascismo a raíz de la migración. Aquí se ha recordado lo que ahí se llama la sustitución étnica, ¿no?, el complot para la sustitución étnica, que va de la mano con el identitarismo, que además no se entiende qué es el identitarismo, porque todos somos muy mezclados, por suerte, ¿no? Entonces, reivindicar la identidad versus el migrante, versus el ajeno, versus el otro, es otro de los elementos que ha permitido a la derecha fascista crecer, no solamente en Europa, sino también en otros países. Y es obviamente utilizado de manera manipulada e instrumental. Se ha dicho también la necesidad de la igualdad de condiciones de trabajo, la igualdad de condiciones entre trabajadores y trabajadoras, migrantes y no migrantes, y la necesidad de... Me perdí. Aquí va. La necesidad de pelear, digamos, la concepción de la guerra entre pobres, ¿no?, que muchas veces, digamos, la migración desata, y la utilización de la derecha de la guerra entre pobres. Se ha hablado de remesa, del impacto económico de la remesa. Yo creo que estos son datos importantes que habrá que estudiar, que trabajar más. Me parece muy positivo, lo digo sinceramente, que América Latina encuentre su propia conferencia de migración, así como propuso el compañero Petro, y sé que AMLO está trabajando junto a Petro en esto. Sería bueno, digamos, que toda la región se sume. Pero insisto, no es solamente un esfuerzo de gobierno, sino también nuestro, como partido, como organizaciones sociales, como movimiento sindical, etc. Y la necesidad de política migratoria concertada, de normativas vinculantes, como recordaba Mocha. Yo quiero recordar aquí también uno de los elementos, sobre todo en América Latina, que también ha provocado migración. Carlos recordaba el saqueo de África, etc. Yo recuerdo las sanciones, el bloqueo
¿no? Las sanciones contra Venezuela son uno de los elementos principales, me parece a mí, del flujo migratorio venezolano, por ejemplo. Entonces la lucha en contra de las sanciones también es parte, ¿no?, de la cuestión del tema migratorio. Para cerrar, porque lo estoy haciendo largo, yo quiero decir dos cosas más. Uno, alguien me decía que hoy nos preguntaba una compañera uruguaya, que ahí está Agustina, nos decía, bueno, ¿en qué podemos ayudarlo? Yo creo que, la digo así, de manera provocatoria, no sé si se acabaron los tiempos de la solidaridad, porque los tiempos de la solidaridad siempre son presentes, pero ya es hora de seguir trabajando en una agenda común, en un programa común entre las izquierdas de los dos continentes, así como estamos tratando de hacer. Así que vaya mi palabra de aliento, digamos, para seguir trabajando en eso. Y la otra cuestión que quiero decir, y con eso termino, es que a veces nosotros subestimamos el aporte, Mónica, de los compañeros migrantes, incluso en términos políticos. Yo hablo de Italia, hablo de Refundación Comunista, mi partido, etc. Nosotros tenemos compañeros argentinos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, etc. Brasileros, por cierto, todo el núcleo de Roma, muchos son compañeros nuestros, etc. Entonces, son compañeros con experiencia política, con experiencia sindical, social, etc., que han aportado, de hecho, al desarrollo, digamos, de nuestras fuerzas políticas y de la izquierda en general. Y eso no es un detalle. Nosotros valoramos mucho eso. Y para terminar, ahora sí, quiero agradecer la paciencia de ustedes, ¿no es cierto?, la presencia del seminario. Lo vamos a subir a las redes, a la del foro y la del PIE, para que los compañeros puedan difundirlo y seguirlo. Muchas gracias y gracias.